Compartir pantalla. La diapositiva que estoy usando. Creo que es esta, ¿no? Sí. Doble clic. Listo. Bueno, estimados estudiantes, vamos entonces a proceder después de un pequeño inconveniente que hubo. Entonces, esta actividad habla de 3 párrafos. En estos 3 párrafos, ¿cuál es el ejercicio? Que busquemos o hacemos lo que es la idea principal a través de, de la macro regla de selección, de generalización, o en este caso su efecto, si no la hay, de construcción. Entonces, por ejemplo, el primer párrafo nos dice: todos los seres vivos de cada región poseen unas adaptaciones especiales que le permiten tolerar la temperatura del lugar. Por ejemplo, el frailejón, o especie típica de los páramos, posee unas hojas tormentosas o lanosas para adaptarse al frío. Algunas plantas del desierto tienen tallos carnosos, en donde acumulan el agua, y hojas convertidas en agujas para evitar la transpiración o pérdida de agua. El párrafo número 2 nos dice: cuando las personas viven al nivel del mar y viajan a las regiones altas, en donde la presión atmosférica es muy baja, la respiración se les dificulta. Afortunadamente, el organismo, con su capacidad de adaptación biológica y fisiológica, incrementa la capacidad de oxigenación y después de varios días se adapta. El párrafo número 3 nos dice: no todas las aguas son iguales. Las hay sucias o muy cristalinas, frías o calientes, saladas o dulces. Algunas caen de la atmósfera y otras brotan de la corteza terrestre. Entonces, cuando nosotros hablamos en estos 3 párrafos de hallar la idea principal, ¿cuál vendría a ser la macro regla que se debe aplicar o se debe utilizar para el párrafo 1? Entonces, lo primero que tenemos que mirar es de qué nos está hablando, a ubicar el tema, a ubicar los comentarios. Entonces, por ejemplo, hay uno para cada tipo de macro regla. Hay uno para selección, generalización y para construcción. Vamos por descarte, o voy a hacer por descarte, el más complejo, digamos así, más complicadito que podríamos vivir, digámoslo así, en el ejemplo. Entonces, de construcción, según ustedes, según los que están siguiendo el video, los que están haciendo el ejercicio, ¿cuál de los 3 párrafos tendríamos que aplicarle la macro regla de la construcción? ¿Por qué? Porque la idea no viene en ninguna parte. Entonces, vamos a dar digámoslo así, unos 15-20 segundos para que podamos mirar. ¿Listo? El párrafo que no trae o no contiene lo que es una idea principal es el párrafo número 3, es decir, hay que aplicarle la de construcción, donde dice, porque no dice simplemente: no todas las aguas son iguales, las hay sucias o muy cristalinas, frías o calientes, saladas o dulces, algunas caen de la atmósfera y otras brotan de la corteza terrestre. Apreciados estudiantes, el párrafo 3 nos da una idea principal. ¿Cuál es la idea principal aquí? Cómo nosotros, teniendo en cuenta toda la información que nos da, cómo la logramos sacar, cómo la logramos identificar a través de lo siguiente. Los diferentes tipos de agua. Esa es la idea principal. En ninguna parte simplemente nos da ejemplificaciones, pero no nos dice eso. Cuando hablamos de la macro regla de supresión-selección, es decir, la idea principal viene de forma explícita, esa la encontramos en el párrafo número 1, cuando nos dice que todos los seres vivos de cada región poseen unas adaptaciones especiales que le permiten tolerar la temperatura del lugar. Las demás proposiciones simplemente son, digámoslo así, ejemplificaciones o ampliaciones de la idea principal que la encontramos en el primer lugar. La encontramos al principio de ese párrafo. Y ya, por descarte, vamos a hablar de lo que es la macro regla de generalización aplicada en el segundo párrafo, cuando dice: cuando las personas viven al nivel del mar y viajan a las regiones altas, en donde la presión atmosférica es muy baja, la respiración se les dificulta. Afortunadamente, el organismo, con su capacidad de adaptación fisiológica, incrementa la capacidad de oxigenación y después de varios días se adapta.
Aquí viene la idea principal, pero no viene de manera explícita, viene de manera implícita, es decir, hay que coger varias proposiciones, algunas partes para hallar lo que es la idea principal. ¿Cómo quedaría la idea principal? Pues quedaría de la siguiente manera, un ejemplo, porque pueden salir varias, dependiendo cómo lo organizamos o el orden que le queramos dar. Cuando las personas viven a nivel del mar y viven en las regiones altas, la respiración se dificulta. Después de varios días se adapta, podemos complementarlo gracias a su adaptación fisiológica. Esa puede ser la idea principal, perfectamente. Entonces, en este ejercicio vemos cómo se aplican las 3 macroreglas. Cada uno tiene una. Repito, párrafo 1, supresión selección, la idea principal viene de manera explícita y viene en la parte inicial del párrafo. En el párrafo 2 se aplicó la macroregla de generalización. No viene la idea principal explícita, viene de forma implícita, y cómo la vamos sacando, cogiendo pedacitos de las diferentes proposiciones. Y el párrafo 3 no trae la idea principal, simplemente con base en toda la información que nos da el texto, la armamos, la construimos. Confío en que esta parte de las macro reglas haya quedado un poco más clara. En este momento vamos a enfocarnos en lo que son lo que es la última parte. Yo les decía a ustedes, cuando hablamos de representación textual, estamos hablando de 3 componentes: microestructura, macroestructura y lo que es la superestructura. Aquí, ¿qué es lo importante? Lo importante es que tengamos presente lo siguiente. La micro, lo pequeño; macro, las ideas generales grandes, las ideas principales grandes. Y la superestructura lo puedo definir de la siguiente forma, de la forma más simplista, como lo puedo explicar en la siguiente. Esta viene a ser la superestructura textual. ¿Qué es eso? Sí, la superestructura textual, cuando hablamos de la superestructura textual, estamos hablando precisamente de la posibilidad de armar el párrafo un momento, por favor, de forma correcta, según cuando nosotros encontramos un determinado tipo de texto. No todos los tipos de texto tienen la misma superestructura. Hablemos de que las tipologías textuales son 4: el texto narrativo, el texto expositivo, informativo, explicativo, el texto argumentativo y el texto descriptivo. Para cada una de ellas hay una superestructura. Cuando yo les digo que la forma más simple como les puedo explicar las superestructuras esta, ¿es por qué? Porque simplemente estamos hablando de que es el cuerpo, la base de un determinado texto. Vamos a recordar algo. Por ejemplo, la macroestructura, o perdón, en este caso la superestructura del texto narrativo es precisamente, ahí tenemos que recordar las clases iniciales, cuando nos enseñaban, nos estaban enseñando a escribir un determinado cuento. El profesor nos decía, el cuento debe tener 3 aspectos importantísimos. Debe constar de un inicio, de un nudo y de un desenlace. Pues ese inicio, ese nudo y ese desenlace viene a ser la superestructura del texto narrativo. Inicio, nudo y desenlace. A nosotros nos enseñaron que iban en ese orden, pero aquí yo vengo a aclararles algo. No necesariamente tiene que ir en ese orden. El texto narrativo perfectamente, digámoslo así, posee una superestructura tan flexible que usted puede empezar su historia, el texto narrativo, el cuento, por el desenlace. Después, perfectamente, puede ir al inicio y después ir a todo el cuento del nudo. O viceversa, puede empezar por toda la trama principal, después va al inicio y por último muestra un desenlace. Así encontramos inclusive películas, hay muchos libros que están escritos de esta manera, lo que uno llama las sagas. Entonces, que el último libro que uno leyó, porque si venía en ese orden, debió haber sido el primero. Es decir, se dejó prácticamente el inicio para el final. Automáticamente, aquí quiero aclarar, el único texto, la única tipología textual que tiene esta libertad es el texto narrativo.
¿Qué quiere decir eso? Ustedes el cuento, el texto narrativo que están elaborando, perfectamente lo pueden llegar y hacer de esa manera. ¿De cuál? Empezar por el nudo y dar desenlace y por último empezar el inicio. Como se dice, es 100% libre. Todo depende de qué? Del estilo del autor, del estilo del escritor en ese caso, del estilo el cuento o el texto narrativo que están haciendo y el estilo que ustedes quieren trabajar. 100% libre, claro que sí. Entonces, nos dice que la superestructura narrativa, ya la parte teórica, primero que todo su intención es contar, relatar un suceso. Tengan en cuenta esa superestructura para lo que ustedes van a elaborar ahora. Dice que también los textos que tienen superestructura narrativa constan de las siguientes categorías, ya los expliqué en inicio, lo que es la complicación y lo último, el relato de solución o desenlace. Y a esta superestructura pertenecen ¿quiénes? Los mitos, las leyendas, los cuentos, las novelas, las historias policíacas, las anécdotas, las crónicas periodísticas. Eso en cuanto a la primera tipología textual que estamos mirando, que es la del texto narrativo. La segunda superestructura es la informativa. Recuerden, superestructura significa cuerpo, el esqueleto, el esquema sobre el cual voy a elaborar un determinado texto. Entonces, la superestructura informativa se utiliza para desarrollar una idea, analizar un problema o describir un fenómeno con el propósito de informar. A esta superestructura pertenecen, entre otros, los siguientes textos: el informe, la carta, la reseña. Pero también hay que aclarar algo, que en este discurso el emisor dice lo que sabe, pero no emite ningún juicio o tipo de valor sobre el mensaje. Es decir, la información que se da es de forma muy objetiva, no es subjetiva. Es decir, nuestras emociones no pueden verse enfocadas allí en ningún momento. Simplemente se maneja la objetividad, tal y como sucedieron los hechos. Mientras que aquí aclaro algo, mientras el texto narrativo, usted perfectamente puede manejarlo todo el texto, contar la historia de una forma subjetiva u objetiva. Todo depende de lo que usted quiera decir. Puede ser algo fantasioso, puede ser algo veraz. Si es algo real, si es algo verídico, usted lo debe manejar sobre todo con toda la objetividad del mundo. Es decir, cómo pasó. Pero también puede haber una mezcla de los dos, donde usted cuenta la verdad de algo que sucedió y usted da su punto de vista. Este es uno de los textos más libres que hay y aquí quiero insistir. Mientras que la superestructura informativa no, lo que se va a hacer es manejar de manera objetiva. Se cuenta tal y como sucedieron las cosas sin dejar entrar allí a participar nuestras emociones. Entonces, cuando se habla de la superestructura informativa y que hablábamos de que se aplica para lo que es el informe, para lo que es la carta, para lo que es la reseña, para lo que es el acta y lo que es la circular, es porque ya tienen una, digámoslo así, un esquema definido. Entonces, por ejemplo, el informe dice que es una comunicación destinada a presentar de manera clara y pormenorizada el resumen de los hechos o actividades pasadas y presentes. Su superestructura consta de las siguientes categorías. Las categorías son las partes que tienen que tener. En el caso, por ejemplo, del texto narrativo, tiene que tener inicio, nudo, desenlace, esas son las tres categorías. Aquí las categorías son las siguientes: introducción, texto subdividido en epígrafes, es decir, inscripciones, si es demasiado extenso, debe tener unas conclusiones, recomendaciones, apéndices, que son los mismos complementos, y bibliografía. Cuando nosotros hablamos de la carta tiene un esquema ya bastante trazado. Todos los que hemos de una u otra manera hecho cartas comerciales o cartas formales, ya sabemos cómo debe empezar. La carta es uno de los documentos escritos más importantes que contribuyen a la buena marcha de las empresas y el fortalecimiento de las relaciones administrativas y profesionales. La superestructura de la carta consta de las siguientes categorías. Normalmente cuando uno empieza a hacer una carta, inicia ¿con qué? Con la ciudad y la fecha, ¿cierto? De donde se está realizando el ejercicio. Va después lo que es el destinatario, va normalmente después lo que es el asunto, al cuerpo, digámoslo así, el asunto ya desarrollado de la carta, el desarrollo de la carta,
Por último va lo que son los agradecimientos, la despedida, y va la persona, el remitente, quien la envía. Ese es el orden. Si nosotros no respetamos esa superestructura, si por el contrario, en lugar de colocar la fecha al principio, colocamos el nombre de la persona que la envía, después va el cuerpo, después va la ciudad, va la fecha, después colocamos el asunto, después colocamos digámoslo así, la persona a la cual va dirigida, no se va a entender, se va a perder el objetivo, la funcionalidad de este documento. Por eso la carta tiene una superestructura definida y ya es una cuestión estandarizada, precisamente para evitar situaciones, confusiones o simplemente que se pierda el objetivo del ejercicio. Cuando nosotros hablamos de la reseña, dice que es el resumen y comentario de una publicación. Debe hacerse con rigor y seriedad para no tergiversar el pensamiento del autor. Su superestructura consta de los datos biográficos del libro, estamos hablando de una obra, determinar mediante la revisión del índice cuáles son las partes y capítulos, leer la introducción, el prólogo y las conclusiones, leer para resumir en forma breve los capítulos, y por último, evaluar el contenido de la publicación. Cuando se habla de evaluar, acá es cuando normalmente se dan los aportes o fallas en el mundo o de las ideas o del arte. Se recomienda hacer citas textuales breves para sustentar lo que se afirma. Una reseña normalmente pueden hacer las personas que son especialistas en una determinada, digámoslo así, cuestión artística. Por ejemplo, las reseñas de los libros, reseñas inclusive también, por ejemplo, hay canciones en sus respectivas reseñas de películas, etcétera, etcétera. Entonces, hay que manejar esa superestructura para que nos quede lo más completa posible. Vamos también a mirar la superestructura del acta. Entonces, también trae una cuestión de simplemente es como son formalidades, ya uno ya sabe por qué empieza, continúa, etcétera, etcétera, ya están los formatos hechos. Es como también, por ejemplo, vamos a ejemplificarlo con las hojas de vida. Las hojas de vida también tienen una superestructura. Uno empieza ¿con qué? Con lo que son los datos personales, con lo que son los datos académicos, después va la experiencia laboral, después va lo que son las referencias laborales. Esa es una superestructura. Es decir, ese es el cuerpo de una hoja de vida, para estructurarlo, para de una u otra forma tener presente lo que es el objetivo, lo que se quiere, que lo que quiero era conocer. Si empiezo a mezclar datos, por ejemplo, de mi formación intelectual o académica, y automáticamente lo mezclo con lo que son mis experiencias laborales, voy metiendo por ahí de dónde vivo, después digo cuál es mi nombre completo, es decir, no se va a entender y va a perder esa objetividad de la hoja de vida. El acta, ¿cuál es la superestructura del acta? Dice primero que todo que es un documento en que se deja constancia de lo tratado, sucedido y acordado en una junta o reunión. Su superestructura consta de, primero que todo, el número de orden. Es importante que tengamos eso, ¿por qué? Porque normalmente todas las actas llevan una secuencia para continuar esa secuencialidad. Va el lugar, la fecha y hora en que se realiza la reunión, el nombre de los asistentes, la persona que la preside y la existencia, si hay existencia de quórum o no. El orden del día, los acuerdos tomados, el cierre y la firma del presidente y el secretario. Esto no cambia. Vuelvo e insisto, la única tipología textual que es 100% libre, que se puede variar en cuanto al orden, es el texto narrativo. En este caso, el texto expositivo o informativo no puede cambiar. Y por último, vamos a caminar entre los ejemplos lo que es la circular. Es una carta o aviso igual y uniforme, dirigido a un grupo de personas en un esquema de una empresa o institución para tratar asuntos que tienen carácter permanente. Entonces, la superestructura es, primero que todo, el membrete de la empresa, la ciudad y fecha, el nombre del texto, es decir, la circular, del destinatario, que está compuesta por una expresión de tipo general, ejemplo, señor afiliado, estimado cliente, padre de familia, estimado amigo, etc. Y por último, por supuesto, va lo que es el contenido. Aparte de lo que es la superestructura narrativa, la superestructura informativa expositiva, viene lo que es la superestructura descriptiva. Recuerden que hablábamos que se aplicaba para las 4 tipologías textuales. La superestructura descriptiva
es donde, digamos, se aplica aquellos textos cuya intención comunicativa es representar lingüísticamente la imagen de un objeto, de la realidad o de un proceso que se lleva a cabo. Esta superestructura presenta las siguientes categorías. Pero antes de hablar de las 4 categorías, vamos a aclarar algo. Resulta que hay 2 tipos de textos descriptivos. Un texto descriptivo literario y un texto descriptivo técnico. El texto descriptivo literario, como su nombre lo dice, utiliza la literatura, es decir, donde entran a formar parte todo lo que es la subjetividad. También puede haber parte de objetividad, pero más que todo se emplean lo que son las diferentes figuras literarias, lo que es la descripción pulcra, total, de algo, donde entran las emociones. Yo puedo perfectamente estar describiendo un viaje y perfectamente decir las emociones que este viaje me genera o me genera. Entonces, ¿puedo ser de manera, abordarlo de manera descriptiva? Claro que sí. Mientras que la descripción técnica es literal, es tal y como son las cosas. Hablamos ahí entonces de color, de forma, de tamaño, de textura, etcétera, etcétera. Ahí es donde se diferencian los 2 tipos de texto descriptivo. Pero entonces aquí vamos a presentar la descripción del texto, no del texto, sino la descripción técnica de un objeto. Entonces, primero que todo, la presentación del objeto, presentación de sus partes, el funcionamiento y también de la utilidad. Esto, como digámoslo así, más que todo como manera de llegar y tener presente. Recuerden, hay 2 tipos de texto descriptivo, uno literario y uno técnico. Entonces, ya en el literario, entonces podemos perfectamente llegar y decir el color azul que acompaña la diapositiva, es un color azul que me recuerda, por ejemplo, el azul del cielo, o el azul del mar, o el azul de los ojos de tal persona. Es un color que me da tranquilidad. O sea, yo puedo pensar perfectamente, hacer una descripción muy amplia de eso, teniendo en cuenta que mis propios puntos de vista, teniendo en cuenta inclusive también mis emociones. Y vamos con el último texto, o la última superestructura, que pertenece al texto argumentativo. Recuerden que el texto argumentativo consiste en formular precisamente razones para sustentar una afirmación o una opinión del sujeto comunicante para convencer al sujeto interpretante. ¿Qué significa esto? A través del texto argumentativo es precisamente en donde logro defender un determinado punto de vista. ¿Pero a través de qué? A través de argumentos. Los argumentos no pueden llegar a ser, por ejemplo, estoy de acuerdo con esto, porque sí. O por el contrario, en ningún momento estoy de acuerdo con tal situación, ¿por qué no? No, tienen que haber una serie de argumentos que respalden de una u otra manera ese juicio, ese punto crítico que yo ya he hecho, esa misión del juicio. Entonces, el texto argumentativo por excelencia es el ensayo. El ensayo es un texto escrito generalmente breve, pero también les comento aquí para aclarar dudas, hay muchos estudiantes que preguntan si ustedes van a tener una actividad que es la elaboración del ensayo, dicen, ¿un ensayo puede ser de una página? Claro que sí, pero también les comento que hay ensayos de 400, 500 páginas, hay ensayos de 300 páginas, de 200, de 20, todo eso depende de todo lo que se tenga por decir, y todo, sobre todo también de la temática. Hay temas que nunca terminaría uno de argumentar, son temas tan complejos y temas que de pronto ya están tan trabajados que si me pongo a buscar una cantidad de argumentos va a ser un ensayo completamente inmenso. Entonces también depende de la temática y de cómo lo abordo. Entonces dice que en el ensayo se expone, analiza, comenta una interpretación personal sobre un determinado tema. Y en él predominan lo personal y lo subjetivo, claro, porque es que es mi idea, es mi punto de vista, es un criterio que vengo a defender. ¿Cómo lo defiendo? A través de mis argumentos. Esos argumentos perfectamente son subjetivos. Es por cómo lo asimilo, cómo lo veo, cómo lo interpreto y cómo lo quiero transmitir. En él predomina entonces lo personal y lo subjetivo, el punto de vista del autor. En este caso yo quiero hacer una aclaración. El ensayo es uno de los textos en el cual uno debe también mantener un equilibrio entre el ego, el narcisismo, en el cual yo defiendo una postura, pero también hay que tener la humildad.
¿Para qué? Para dejar el texto abierto. ¿Qué significa eso? Que la verdad existe, la cuestión es que nadie la tiene. Yo no tengo la verdad absoluta, la verdad absoluta la construimos entre todos. Entonces, que en palabras más claras o más sencillas, más simplistas, podemos decir, yo defiendo con todos los argumentos que pueda una determinada postura, un determinado juicio, y ¿qué sucede? Debo dejarlo abierto para que llegue otra persona, tenga la posibilidad, con todo el respeto, también con todos los argumentos que pueda, de decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, difiero, o por el contrario, confirmo lo que usted está diciendo. Cuando yo les digo que hay que tener ese equilibrio entre la cuestión narcisista, el egocentrismo, que yo tengo la razón, también hay que tener la capacidad, la humildad de decir, bueno, pero quiero escucharlos a ustedes, y la idea, ¿cuál es? Que a través de los argumentos pueda reafirmar mis puntos de vista, o por el contrario, tenga también la humildad de decir, estoy de acuerdo con usted, y gracias por permitirme ampliar mis conocimientos, ampliar mi bagaje cultural, y de una u otra manera adquirir conocimiento. Esto es lo más importante del ensayo. El ensayo es un escrito con mucho estilo. El ensayo no lo podemos escribir simplemente con superficialidades. Al contrario, el ensayo tengo que reforzarlo, tengo que de una u otra manera alimentarlo con una determinada investigación, con una determinada consulta. Buscar diferentes fuentes que me permitan ¿qué? Que me permitan simplemente demostrar que de pronto tengo gran parte de la razón, no la razón absoluta, pero gran parte de la razón sobre un determinado tema. Las partes del ensayo, inclusive si ustedes buscan en internet van a encontrar, mejor dicho, cualquier cantidad de información al respecto, pero las elementales son las siguientes. El planteamiento del problema, una tesis, simplemente donde digo, ahí justifico el por qué voy a hablar al respecto, qué es lo que me motiva a hablar al respecto. Lo segundo, formulación de la hipótesis, es la suposición que se hace sobre un hecho. Esa es una respuesta tentativa a un problema, y donde empiezo la cuestión de mi punto de vista, dejar ya claro qué es lo que pienso, qué es lo que opino al respecto. Viene después la demostración de las hipótesis por medio de argumentos. Yo siempre les sugiero a mis estudiantes, busquen varias fuentes de información y cítenlas. Es muy importante citar diferentes fuentes de información. Es que algunos estudiantes de pronto dicen, profesora, es que yo leí, yo escuché, pero no recuerdo la fuente, pero yo la pongo como si fuese mía. No, eso no se debe hacer. ¿Qué significa? Usted puede dominar un determinado tema, usted puede tener claridad sobre lo que piensa, tener un punto de vista crítico, un juicio de valor, digámoslo así, pero todo tiene que ser respaldado con una serie de argumentos. Resulta que los argumentos no pueden ser inventados, los argumentos no pueden ser, digámoslo así, traídos, pues ponerlos en común, no puestos en común, pero sin decir de dónde viene. La fuente es importante. La fuente es lo que le da el peso a ese argumento. También hay una parte que ustedes pueden buscar después, cuando llegue el momento de hacer la cuestión del ensayo, esa actividad, creo que si no me equivoco, la última actividad que tenemos, la unidad número 4, de llegar y mirar cuáles son los tipos de argumentos, porque también hay una cantidad de tipos de argumentos. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de lo que es la religión, a quienes voy a buscar para los argumentos, pues si hablamos de las diversas religiones, no podemos hablar de que ahí solamente existe una religión, porque ya tenemos comprobado de que cada vez hay más religiones y todas son respetables. Empezar a mirar, pero si voy a preguntar, ahí tengo que incluir argumentos como de un ateo, tengo que incluir argumentos, por ejemplo, de la iglesia católica, la iglesia cristiana, la iglesia evangelista, etcétera, etcétera, porque a través de esos argumentos es que yo puedo construir un punto de vista. ¿Qué significa? Ese punto de vista puede ser subjetivo, claro que puede ser subjetivo y normalmente tiende a ser subjetivo. Aquí lo importante que es que esos argumentos se presenten con mucho respeto. Cuando yo les digo que el ensayo es un escrito con mucho estilo, es porque es un ensayo, es un texto que se debe realmente preparar, se debe consultar, se debe investigar para realmente llegar y dar un punto de vista fuerte, sólido, pero basándonos siempre en el respeto. Entonces, aquí lo importante que es dejar el ensayo abierto para que las demás personas también puedan, ahí donde realmente se da esa apreciación, ese intercambio, ese bagaje cultural. Es donde nosotros realmente logramos aprender
Y muchas ocasiones también hay que reconocerlo, hay que desaprender lo aprendido para volver a aprender. Entonces, eso, preciados estudiantes, de esto es lo que trata la representación textual. Esto es lo que realmente debemos nosotros aprender a identificar y a construir en un determinado tema. La única forma de aprender a escribir es escribiendo, pero yo no puedo escribir si no he leído. Y la única forma de aprender a leer es leyendo. No hay fórmulas mágicas, no hay, digamos así, dosis mágicas de algo, no. Todo se aprende realmente con la experiencia, prácticamente esto se aprende con el ejercicio. Entonces, la invitación, ¿cuál es? Con el texto narrativo que vamos a evaluar, recuerden las indicaciones dadas. Ya los criterios de evaluación que se van a tener en cuenta para realizar ese ejercicio, para cuando yo lo pueda calificar, cuando ya todos hayan entregado, lo pueda evaluar. Primero que todo, debe ser un tema 100% de ustedes, un texto 100% de ustedes. Por favor, hagan diferentes borradores, léanlo varias veces. Se puede tener la idea muy clara, pero ¿qué es lo que sucede? Que tiene tantas ideas que al momento de llegar y empezar a escribir, salieron las ideas en un orden que no es el mejor. En otras palabras, salieron desordenadas. Empieza a escribir, vaya revisando su texto. Por eso siempre también les recomiendo, no dejen para hacer la actividad a último momento, porque la premura del tiempo, la cuestión del tiempo, les va a impedir hacer un buen trabajo. Empezar a mirar, recuerden que si estamos hablando de que mi cuento, mi texto narrativo va a tener 5 párrafos, no todos deben tener una idea principal. Puede la idea principal desprenderse en el primer párrafo, el segundo párrafo puede ser transitorio, es decir, ejemplificación del anterior. Paso después a otra idea principal, pero que tiene que mantener una progresión temática. Que si hay 5 párrafos, en mi texto narrativo los 5 párrafos estén enlazados. ¿Qué significa eso? Que se debe hacer un correcto uso de lo que son los conectores, que son los que precisamente enlazan las ideas, enlazan los párrafos. Ese correcto uso de lo que son los conectores nos permiten que el texto como tal tenga una progresión temática y sobre todo tenga una coherencia, tenga una cohesión. Recuerden que las proposiciones, deben ser todas teniendo en cuenta un mismo objetivo. Profesora, ¿puedo manejar la superestructura diferente a la que nos enseñaron en el colegio? Claro que sí. Usted puede manejar, lo único que sí le exijo es que el párrafo, o el texto, perdón, en este caso un cuento, tenga su inicio, tenga su desenlace, tenga su nudo, en el orden que ustedes quieran. Eso también debe estar especificado en el texto. ¿Qué quiere decir? Que al momento en que usted construya el texto narrativo, su cuento, vamos a colocar en este caso la macroestructura, es decir, las proposiciones que estén bien detalladas en cada párrafo, que estén bien enlazadas, que tengan una progresión temática, que tengan una coherencia. Pero usted va a señalar cuál es el inicio, cuál es el nudo y cuál es el desenlace del texto narrativo. ¿Listo? Aparte de eso, también, y se me pasó de pronto al principio de las observaciones, decirles lo siguiente. Hay errores de cohesión y errores de coherencia. La cohesión y la coherencia no la podemos separar de un determinado texto. Hay errores, por ejemplo, cuando manejamos número, género, cuando manejamos si es singular, si es plural, si es femenino, si es masculino, si es pasado, si es presente. Errores tan simples que uno de pronto llega y dice, no leyó el texto, no lo revisó. Es importante que usted revise su material antes de enviarlo, de tal manera que esas cosas no queden, no cometamos de pronto la primiparada, de que escribí el texto por la premura del tiempo, inmediatamente lo envié y después tocando mi cuenta, uy, yo no le coloqué signos de puntuación, no coloqué acentuación, si hablaba, qué sé yo, de 5 naranjas, escribí 4 naranjas, automáticamente hay un grave error. Recuerden, la cuestión de la tilde, la acentuación es muy importante. Eviten las redundancias. Si mi cuento se va a tratar sobre la importancia de mantener frutas en nuestras comidas diarias o nuestra cuestión alimenticia, entonces tengamos claro que estamos hablando de eso. Ojo, yo no puedo llegar y decir, yo llegué y cómo, no, porque solamente el llegué, ya me está hablando de un tiempo pasado, el cómo, una acción que está haciendo supuestamente, se está realizando en el momento, en el presente. Son errores que se están presentando, y insisto, en los trabajos.
Vamos a tener muy en cuenta eso, lo que es la coherencia, lo que es la cohesión de dichos trabajos. Apreciados estudiantes, yo quedo siempre atenta a todas esas inquietudes. Normalmente todos los santos días me conecto a la plataforma, estoy pendiente, trato de responderles a la menor brevedad, a la mayor brevedad en este caso, perdón. ¿Para qué? Para que ustedes puedan hacer sus trabajos y puedan sobre todo aclarar sus inquietudes. Por favor, otra cuestión que se está presentando, están presentando trabajos que no son de ustedes y no tienen ni idea de cuando envíen el trabajo de otras personas. Eso se llama fraude, eso se llama plagio. Vamos a tener mucho cuidado también con eso. Siéntese, disfrute hacer el ejercicio, usted está aprendiendo, está en el proceso de aprender. Entonces también por favor tenga en cuenta las recomendaciones o inclusive las observaciones que se hacen al momento de la evaluación. Entonces, como les digo, quedo atenta a cualquier sugerencia, cualquier inquietud y les pido el favor de que las hagamos con tiempo para que así podamos realizar nuestro trabajo con base a los criterios de evaluación y a las indicaciones dadas por la docente. Ha sido un placer trabajar con ustedes. Quedo en espera de sus comentarios o de sus inquietudes. Que tengan un buen fin de semana y que continuemos trabajando con el mismo dinamismo, con el mismo apasionamiento con el cual iniciamos. También quiero aclarar antes de irme, muchachos, he calificado trabajos muy interesantes, muy buenos, trabajos que se vio la dedicación, que se vio el esfuerzo, pero lo más importante y la satisfacción que le debe quedar a usted como estudiante es el tener la conciencia tranquila de haber hecho las cosas por sus propios medios, de haberse dedicado realmente a realizar sus trabajos y sobre todo darse la oportunidad de aprender. El único riesgo que corremos cuando hacemos las cosas bien son las de aprender y sobre todo aprender bien. Que tengan buen fin de semana y estamos atentos a cualquier inquietud. Hasta luego.